yo sí quisiera algo que es muy, muy humano, ¿no? Y lo que es muy humano está en que cuando hemos tenido la oportunidad de salir a la calle, a todos nos separa la mascarilla y en algunos casos hasta la careta de plástico, ¿no? Ajá. Pero en un medio virtual que intentamos, más que conectarnos, porque este es un entorno ciertamente virtual, pero a su vez espiritual, tenemos que quitarnos esas mascarillas, esas máscaras y me gustaría verle a los ojos, ¿no? Y para eso yo requeriría que enciendan las cámaras, ¿no? No me gusta estar hablándole a un hombre o una pantalla negra o una foto congelada, ¿no? Salvo que Ok. fuera salvo que tuvieran problemas de conectividad o qué sé yo, ¿no? Eso sí, ni hablar, o sea, no se puede. Sandro y Ángel, porfa, enciendan sus cámaras. Sí, sí, por favor. Si no, va a ser sería lo más impersonal posible. No importa dónde estemos, o sea, no importa dónde nos encontremos, en qué circunstancias, si estás en medio de tu de lavar platos, si estás en medio de ordenar tu cama, si estás en medio de... No pasa nada, o sea, no pasa nada, simplemente es vernos, es vernos. No tenemos por qué avergonzarnos de nada, ¿no? Muchas veces colocamos la pantalla oscura solamente con el nombre, porque efectivamente tenemos que hacer algo. O sea, si bien es cierto, he quedado para una reunión a esta hora, pero pucha, he visto que los platos se me han juntado, he visto que falta atender el cuarto, arreglar el cuarto, falta, qué sé yo, un montón de cosas. Ujú. Y prefiero estar escuchando y mientras voy avanzando las cosas, pero no quiero que me vean. O sea, no, tranquilo, o sea, yo sé que eso también puede pasar y no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Sí, pero mi casa no es muy bonita, sí, pero este es un medio espiritual, no es un medio en el cual vamos a hacer checklist de qué tan ordenados son sus cuartos o qué tan bonitas son sus casas. La realidad de cada uno es la realidad de cada uno. No tenemos por qué empezar a avergonzarnos de eso. Para empezar, si es que queremos vivir una espiritualidad sana, como se dice, o que empieza a sanarse, ¿no? Que empieza a sanarse. Por Ujú. ejemplo, en el caso de Ángel, él, por ejemplo, está en un lugar donde él está caminando, está de pie, y no tiene nada de malo, ¿no? Que se pueda Disculpa, mostrar eso. Sí, Ángel, no te disculpa. preocupes. No, no, no. Bien. Bueno, pues entonces, antes que dar una perorata, porque si ustedes han estado en el grupo de la parroquia bastante tiempo, tengo entendido que tienen muchas cosas teóricas claras, ¿no? Yo pienso que las cosas teóricas claras, que es lo que se nos dice una y otra vez, están bien, ¿no? Pero una cosa es cuando las cuestiones teóricas claras tienen que aterrizarse en la vida concreta y diaria, ¿no? Y es ahí donde el primer fantasma tiene que evaporarse, ¿no? El primer fantasma que debe evaporarse es el del idealismo. El idealismo de creer que todo pasa por cumplir y que todo vida espiritual va a salir, pero así como lavarse las manos, ¿no? O sea, tan Ujú. fácil, tan instantáneo, tan espontáneo. Es decir, tú cuando vas a comer te lavas las manos, o sea, eso ni vuelta que darle, pero ni te lo piensas, no tiene ningún esfuerzo. Pero en la vida espiritual muchas veces cuando hablamos de plan de vida no es tan así, ¿no? No es tan así. ¿Por qué razón? Porque lo sobrenatural presupone lo natural. ¿Qué significa? Que ninguna cosa espiritual va a sentarse si es que no es en un recipiente material. Significa que lo espiritual camina, anda, se hace vida, se expresa, se experiencia en las situaciones concretas en las que estás. ¿Y cuáles son tus situaciones concretas? Son tres. Uno, tu cuerpo, es decir, qué hábitos tienes con tu cuerpo, qué tratos tienes con tu cuerpo. Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? Cuando te subes a una balanza, ¿qué pretendes? Cuando te quieres poner una ropa o te quieres peinar de una manera, o quieres verte de alguna manera cuando te maquillas, ¿qué ves? Ese es por un lado tu cuerpo. Por otro lado, la espiritualidad también se tiene que asentar en tu inteligencia, que es el segundo punto. La inteligencia es qué ideas tengo, qué pienso, me lo he pensado, no me lo he pensado, he sido crítico con el plan de vida o simplemente yo lo hago, o si sale bien, si no sale bien. Y tercero es la voluntad. La voluntad implica qué tan fuerte es mi fuerza de voluntad para hacer las cosas. ¿El plan de vida será pura fuerza de voluntad
o no? ¿Seré capaz de hacerlo o no? Pero a estos tres tendríamos que agregarle un cuarto factor que es muy importante, que es el de las emociones, sentimientos. También es válido y es necesario que podamos sentir. Por muchos años, una deformación de la visión cristiana de las cosas, sobre todo que nace desde el Concilio de Trento, siglo XVIII, hasta mediados del siglo XX, y que en algunos, lastimosamente, en algunos discursos en la Iglesia Católica todavía viven, y que quizás en algunos catequistas o en algunos padrecitos también lo habremos escuchado, es esa tendencia a menospreciar las emociones y los sentimientos, ¿no? Como si fuera algo de que cuidarse, que no hay que tomarlo en cuenta. Se habla mucho de fuerza para las cosas, de virtud, pero no se habla mucho de emoción. Y ahí también una grave dificultad, porque también es justo y necesario que con las emociones y los sentimientos podamos hacer el plan de vida. Todas esas perspectivas son sobre las que se asienta el plan de vida. El plan de vida se va a asentar sobre la manera en que tú tienes trato con tu cuerpo, sobre la manera en que tú tienes ideas ya preconcebidas, sobre la manera en que tienes fuerza de voluntad para hacer las cosas y sobre la manera en que tú sientes, tú vives tus sentimientos, tus afectos. Bien. Entonces, hasta ahí me parece que ya quedó algo claro. La espiritualidad como el plan de vida tiene que asentarse en estas cosas, ¿no? En estas cuestiones. Tu cuerpo, 1, tu voluntad, 2, tu inteligencia, 3, y finalmente, cómo es que tú sientes, cómo es que tú tienes tus afectos. Pasamos ahora a ejemplificar. Si yo tengo una mala percepción de mi cuerpo, es decir, si yo me considero feo, fea, si yo me considero demasiado delgado, demasiado delgada, demasiado gorda, o sea, que siempre estoy mirándome mi peso, que siempre estoy, cuando me levanto en la mañana al mirarme al espejo, en vez de verme las cosas bonitas, lo primero que veo son los defectos, ¿no? Uy, mi nariz está chueca, uy, me ha crecido un grano, uy, mi cabello no está así. Entonces, si empezamos a acostumbrarnos a que todas las mañanas lo primero que nos vemos son los defectos y no las cosas buenas que tenemos, entonces ya de ahí empezamos con un mal hábito, ¿no? El mal hábito de no querer nuestro cuerpo. Cuando comemos comidas que sabemos que nos van a caer mal, cuando comemos cosas que no son nutritivas, cuando tenemos que abrigarnos y no nos abrigamos, cuando tenemos que hacer las cosas con respecto a nuestro cuerpo y no lo cuidamos, eso va a tener un efecto en la espiritualidad. Porque para empezar, la espiritualidad que nosotros vivimos en el cristianismo es una espiritualidad de la encarnación. ¿Qué significa eso? Que Dios, que no tiene cuerpo material, elige tener cuerpo material, quiere tener cuerpo material, nace en un cuerpo de mujer, vive en una familia corpórea de carne y hueso. El cuerpo es muy importante. Por eso es que en la medida en que nosotros sepamos querer con nuestro cuerpo y a nuestro cuerpo, entonces esta espiritualidad va a empezar a acentuarse de una mejor manera. Para empezar eso, si nosotros tenemos problemas con nuestro cuerpo, si no lo queremos, si no lo aceptamos, si vivimos inconformes con nuestro cuerpo, si paramos criticando nuestro cuerpo, ciertamente el plan de vida y toda espiritualidad que tengamos que rezar en las mañanas, dar gracias, al momento de acostarnos las 3 Ave Marías, o el momento de agradecer los alimentos, no va a tener ningún sentido. ¿Para qué rezo si el cuerpo que Dios ha querido que yo tenga no lo quiero? He ahí una primera dificultad. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Porque lo espiritual está de la mano con lo humano, con lo corpóreo. O sea, no puede haber disociación. En el momento en que esto esté por un lado y el otro por otro lado, entonces vivimos partidos, escindidos, y eso es un drama, se sufre por dentro. Se sufre mucho por dentro quien anda partido, quien anda disociado. Es el hombre dual. Lo que debemos buscar es la integración del hombre. Y la integración del hombre es perfectamente humano y perfectamente divino.
Y esto no es una suerte de tarea imposible, sino que es un ejercicio, es un peregrinar, te va a tomar toda la vida. Segundo, la voluntad. La voluntad es la fuerza con la cual nosotros hacemos las cosas. Espontáneamente las cosas salen muy bien. Es decir, si ahorita espontáneamente se me da por tomar un café, voy y me preparo un café. O sea, espontáneamente todo es excelente. O sea, cuando nosotros nos enamoramos de alguien, espontáneamente nos da por hablar en la madrugada. Espontáneamente me da por salir de mi trabajo corriendo a buscar a esa persona. Espontáneamente soy capaz de dejar de hacer mis cosas porque espontáneamente yo siento que quiero estar con esta persona, ¿no? O sea, espontáneamente todas las cosas salen, todos somos maravillosos espontáneamente. El problema está en que cuando acaba el tiempo de la espontaneidad y ya se requiere el hábito, es decir, el hacerlo una y otra y otra y otra vez, lo espontáneo pierde su magia y su fuerza. Es ahí donde aparece la voluntad, es decir, hacer aquello que tengo que hacer. Es por eso que los matrimonios sufren crisis. Es por eso que las relaciones de enamorados cada vez duran menos. ¿Por qué razón? Porque hemos exaltado la espontaneidad y nos hemos olvidado de ese trabajo de hormiga del día a día, cuyo nombre se llama rutina, pero que curiosamente en estas épocas sentimentalistas, la palabra rutina, en vez de ser una palabra que sea buena en sí misma, se ha transformado en una palabra mala. O sea, la rutina es sinónimo de malo, aburrido, cansado, todo lo que hay que evitar, ¿no? La rutina es lo que hay que evitar. Pero ¿quién nos ha dicho que la rutina es mala en sí misma? Hay una escena de la gata, no, de una película, esta se me va ahorita el nombre, ahorita la recuerdo, El violinista sobre el tejado. Hay una escena donde un anciano ve por la ventana de la cocina como una pareja de enamorados jóvenes están que se abrazan y se besan y se dan arrumacos, ¿no? Y él voltea y ve a su esposa anciana, ya viejita, gordita, que está cocinando, ¿no? Entonces él se acerca y le pregunta, oye, ¿tú me amas? O sea, ¿tú estás enamorada de mí? ¿Aún me amas? Después de tanto tiempo, ¿no? Y ella le responde, bueno, yo no sé si seguiré enamorada de ti, pero por más de 30 años te he dado tu comida, te he preparado tus alimentos preferidos, te lavo toda tu ropa, tienes la casa siempre limpia, te atiendo cuando estás enfermo, y si eso no es amor, entonces ya no sé qué cosa es, ¿no? Entonces, con ese ejemplo le estaba diciendo que precisamente en la rutina estaba la prueba más fehaciente de que seguía enamorada de él. Y él no le había dado cuenta. ¿Por qué? Porque él se había quedado con la imagen de lo espontáneo, ¿no? De ese momento, ¿no? Que a todos nos sale. O sea, todos somos maravillosos al comienzo todos somos maravillosos. O sea, al comienzo, si mi esposo cuando era mi enamorada me decía, oye, hay que vernos a escondidas, mira, estoy en una fiesta, son las 5 de la mañana, vente, yo me levantaba, tomaba un taxi y yo iba a verla. Ahora, después de 3 años de matrimonio, si ahorita me lo dice, pucha, ya, ¿sabes qué? Mira, pídete un Uber y ven a la casa, ¿no? Porque estás no frío, ¿no? Ay, ¿cómo está saliendo? ¿No? Y es así, ¿no? Es así. Por eso es que los amantes, las amantes, siempre tienen, entre comillas, esa ventaja porque es de lo nuevo, lo que siempre se impide. Y todos somos maravillosos al comienzo, ¿no? Todos somos maravillosos al comienzo. La cuestión es mantener eso maravilloso con el tiempo. Y lo mismo pasa con la espiritualidad y el plan de vida. Al comienzo todos somos maravillosos. O sea, hay retiros, por ejemplo, como los de la renovación carismática, o los de Juan 23, ¿no? O los de Corinto, la primera de Corinto, ¿no? La gente sale, pero, sí, pero vibrando, vibrando, sale, pues, la gente, ¿no? Y toda esa semana o ese mes se la pasan ahí dándole y rezando, pero con una emoción. Eh, y yo me pregunto si con esa emoción se mantiene con el tiempo. Si con esa intensidad siguen rezando 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años después, lloviendo, en seco, con sol, sin sol, o sea, no sé si me entiende la metáfora, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque como les dije, lo espontáneo es fácil, ¿no? O sea, ahorita quiero comerme un chocolate, me paro y busco mi chocolate, ¿no? Porque es lo espontáneo, me sale hacerlo.
Lo mismo pasa con el plan de vida, con la oración. La oración implica un amor que es un amor que se demuestra en el largo tiempo. Y en el largo tiempo cuesta. En el largo tiempo vas a darte cuenta que algunas veces te sale, algunas veces no te sale. Darte cuenta que muchas veces te vas a dar cuenta que has colocado muchas cosas por encima de la oración y no lo has visto o no quieres aceptarlo. Muchas veces vas a pensar que te vas a dar cuenta que tu trabajo o tu tarea de la universidad o del colegio es más importante que la oración. O los quehaceres de la casa son más importantes que la oración. O el hecho de que tú te sientas bien o mal es más importante que la oración en sí misma. Y precisamente en situaciones como las de la pandemia es donde esto se hace más evidente. ¿Y eso está mal? No, no está mal. O sea, más bien es bueno darse cuenta y también es bueno ser sinceros, ¿no? ¿Por qué razón no quiero rezar? ¿Por qué razón no quiero hacerlo? No, porque no tengo tiempo, tengo muchas tareas, ¿no? Entonces, la tarea está por encima de esto. Pero, ¿y qué tal si nos organizamos mejor? ¿No? ¿Qué tal si tratamos de darle un espacio y hacemos un horario y lo apuntamos, ¿no? ¿Y qué tal si ya es inevitable, qué tal si en vez de rezar estas 2 horas de estudio, estas 2 horas de trabajo, lo ofrezco como oración? Señor, mira, no voy a poder rezarte el rosario hoy día, pero estas 2 horas que tengo que presentar este trabajo de la universidad o del colegio van a ser para ti. Como si, como si, así como cuando se presentan las tesis, dice dedicatoria, esta tesis está dedicada ya. Es como si ese trabajo le dedicaras a Dios, ¿no? Estas 2 horas la dedico a Dios porque, bueno, tengo que hacer esto y tengo que sacar esto adelante. Entonces, este punto de la voluntad se empieza a ver de esa manera. O sea, no se trata simplemente de cumplir, poner un cheque y ya está, ¿no? Vamos a terminar cansándonos si es así. Tenemos que darnos cuenta que esto es un proceso de largo plazo, de largo aliento, con subidas y con bajadas, pero que al fin de cuentas el amor se expresa en la suma que va añadiéndose con los años. El tercero es la inteligencia. La inteligencia implica qué ideas tengo yo preconcebidas sobre mi relación con Dios. O sea, ¿qué soy yo para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Qué tanto sé acerca pucha, un familiar tiene COVID-19, pero si yo rezo todos los días, ¿por qué razón le dio COVID-19? ¿No? O sea, supuestamente debería estar protegido, ¿no? Mira, yo voy a la parroquia San José María, participo en el grupo de catequesis, estoy en el coro, yo rezo, y sin embargo, mi familiar está con COVID-19, ¿no? En cambio, mi otro primo, que es un bandolero, mi otra prima, que es una bandida, que no reza nada, no le interesa nada la parroquia, feliz de la vida, no le pasa nada, nadie se enferma, o sea, todo está pero perfecto, ¿no? O sea, pero ¿por qué pasa esto, no? Esa tentación es la que tuvo el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Es decir, padre, pero ¿por qué razón celebras a este otro que viene si yo he cumplido todo, ¿no? Y te das cuenta en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor reza, hace todo lo que tiene que hacer, pero no es feliz. Y eso también, lastimosamente, lo habremos notado muchas veces con otras personas, ¿no? Hay personas que van a la parroquia, no sé, pues una señora, ¿no? Que es bien rezadora, pero siempre anda de mal humor, siempre trata mal a la gente. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que esta persona que reza mañana, tarde y noche mucho mejor que yo siempre para así, ¿no? O sea, qué, qué pasa, ¿no? Y eso tiene que ver con las ideas preconcebidas que nosotros tenemos. O sea, ¿quién soy yo para Dios? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos cada cierto tiempo, ¿no? En persona o conversarlo en la confesión con el sacerdote, con la persona que hagamos dirección espiritual, ¿no? ¿Y quién yo soy para Dios? Y cuando no tengo ganas de rezar, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Me quiere igual? ¿Me quiere más? ¿Me quiere menos? O cuando me equivoco y fallo, ¿he decepcionado a Dios? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Seguirá decepcionado? ¿Seguirá contando conmigo? Las respuestas que tengamos a estas preguntas, que son claras, también ayudan mucho a la espiritualidad, a cumplir el plan de vida. Porque en la medida en que tengamos respuestas a estas preguntas, que en los grupos de catequesis deberían hacerse cada cierto tiempo, eh, va a hacer que el plan de vida salga mejor. No me refiero en cantidad, sino sobre todo en calidad. Y finalmente, el tema más grueso, ¿no? Que es el tema de los sentimientos y los afectos.
Una persona que es incapaz de conectarse con sus emociones, una persona que es incapaz de decir cómo se siente o de transmitir cómo se siente, es una persona que va a vivir su plan de vida y su espiritualidad en blanco y negro, no a colores. Uno se pregunta, ¿por qué tantos jóvenes se están pasando a las iglesias evangélicas, ¿no? ¿Por qué tantos jóvenes van a Agua Viva o Camino de Vida? Yo veo los cultos de esta iglesia que se llama Hillsong United, que tiene un grupo fantástico de música gospel que siempre lo escucho. Por si acaso soy hincha número uno de Hillsong, acá en las mañanas siempre paro poniendo en mi casa. Eh, ¿Y por qué razón? Porque ellos están atrapando una parte que en la iglesia católica quizás en algunos grupos lo hemos olvidado, ¿no? Que es la importancia del afecto, la importancia del sentimiento. Como les dije, desde el Concilio de Trento hasta mediados del siglo XX, y todavía quedan rezados al día de hoy, hemos dado por menos, hemos ninguneado las emociones a los afectos, cuando también es importante sentir esta relación que tenemos al momento de rezar. Cuando uno escucha una canción, por ejemplo, de Hillsong, muy bonita, con una letra muy bonita, entonces tú llegas a conectarte también. También es una manera de hacer oración, también es una manera de hacerlo. Eh, pero esto hunde sus raíces en nuestra infancia, esto hunde sus raíces en cómo hemos crecido. Si hemos crecido creyendo que mi papá no me quería, tener una relación con Dios Padre va a ser muy complicado, muy difícil. Si yo he crecido con una mala relación con mi madre, porque mi madre no sé qué sé yo, qué habrá pasado con mi mamá, va a ser muy difícil que yo entienda y yo me relacione con la Virgen María. Eh, Sanar estas emociones, estos afectos, es también importante para tener una espiritualidad espiritualmente sana. ¿Y dónde se sana esto? Bueno, si es un tema muy profundo, tiene que ser tratado con un especialista, una terapia, un psicólogo, y hasta cierto punto acompañado en los grupos parroquiales. Los grupos parroquiales deben ser no solamente espacios de congregación, sino tienen que ser espacios en los cuales la gente pueda crecer y también pueda sanarse y encontrarse a sí misma. Eso es un grupo también parroquial. Entonces, el plan de vida también engancha bien cuando sabemos conectar con nuestras emociones, sabemos decirlas, sabemos expresarlas, sabemos sentirlas. En el reflejo que tenemos en nuestras relaciones con papá es el reflejo que tendremos con la relación con Dios Padre. El reflejo que tenemos en nuestra relación con mamá es la relación que tenemos como reflejo con la relación con la Virgen María. Entonces, el plan de vida, que implica minuto heroico en la mañana, que implica ofrecimiento de obras en la mañana y a lo largo del día, que implica el rezo del rosario en cualquier parte del día, que implica los minutos de meditación, oración personal en la mañana y en la tarde, de 10 a media hora, dependiendo de la gente. El rezo del Ángelus o el de Regina Chelis al mediodía. El día viernes, si es que es posible, el Vía Crucis. La misa, si es posible, diaria. Bueno, ahora con el internet ya es fácil escuchar misa diaria. La misa dominical, la confesión semanal, si es posible. eh, y una lectura espiritual, ¿no? O sea, estar leyendo un libro que nos ayude, sobre todo a la parte de la inteligencia, a tener estas ideas más claras de qué significa yo para Dios, qué yo significo para Dios. Entonces, solamente así el plan de vida tiene sentido más que un simple cumplimiento, más que algo que hay que cumplir y nada más. Entonces, esta es la panorámica o el estado de cuestión de esto que podemos llamar plan de vida. Bueno, si hay preguntas, yo creo que ya se pueden desmutear. No sé si... Dime, Yukio. No, por el momento ninguna consulta, todo está claro. Sí. Bueno, lo que sí me costó un poco
para poderlo entender más a fondo ese tema de cómo vincular ese tema de los sentimientos con el tema de la espiritualidad. ¿Cómo se puede vincular más allá, ¿no? Porque, o sea, sí, es muy cierto que hoy en día, o sea, más jóvenes se van a las iglesias evangelistas porque mueven sentimientos, sí. Pero ¿cómo se puede vincular y que no se pierda esa motivación de que desde lo que me ocurrió en tal retiro y que siga siendo como que perenne? Eso es lo que me Ujú. gustaría Es que entender. los sentimientos son como los caramelos de limón. No sé si te habrá pasado que cuando has dado tu examen de admisión, siempre en la puerta te dan tu caramelo de limón junto con tu lápiz. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes. ¿O por qué razón les dan caramelo de limón si te has dado cuenta antes del examen de admisión? ¿Por qué crees que dicen eso? A ver, para que te calmen los nervios, algo así, supongo. Bueno, dicen que es para tener más azúcar, glucosa en el cerebro y puedas dar mejor el examen de admisión. En ¿Así? todo caso, sí, el comer un caramelo de limón es como el sentimiento. O sea, ayuda, sí. Te endulza, sí. Pero con ese caramelo de limón vas a estar durante todo el día. O sea, cuando llegue la hora del almuerzo y más aún cuando llegue la cena, o sea, definitivamente no, tengo que ya que comer comida sólida, por así decirlo, ¿no? Y me espera de repente un plato que no me gusta tanto, ¿no? Un rato voy parándome porque voy a buscar el cable que se me está cortando. Eh, lo mismo pasa con los sentimientos. Los sentimientos tienen que ser cultivados dentro de la espiritualidad. ¿Cómo? Pues para eso están los momentos de los cantos, los momentos de, inclusive, como te dije, hasta a escuchar una bonita canción, ¿no? De música cristiana, pero sobre todo en cómo es nuestro trato cuando vamos al grupo parroquial. Sobre todo también qué aperturas damos los que somos líderes en las parroquias para que los jóvenes y los chicos puedan contarnos sus afectos, para que puedan decir cómo se sienten por dentro, generar estos espacios. En la espiritualidad de San José María Escrivá, que es del Opus Dei, para eso está la charla fraterna. Pero la charla fraterna implica que qué tan confiables o qué tanto somos puerta abierta, hogar cálido para que la gente pueda confiar en nosotros. Luego de eso ya tiene que seguir la doctrina y la voluntad, es decir, la inteligencia y la voluntad. Y ese es un tema en el cual quizás en muchos grupos parroquiales más carismáticos o en iglesias evangélicas, no lo sé si lo estarán trabajando. Cabría preguntarse si esos muchachos que entraron a los grupos parroquiales carismáticos o en las iglesias evangélicas como las que mencioné, mantienen a la misma gente durante el tiempo. O sea, si siguen siendo o teniendo ese fervor o más pasados los 5 años. Eh, bueno, son pocos. Lo que sí es que hay que mejorar en este tema, ¿no? O sea, en los grupos parroquiales, saber acoger el ministerio de acogida, como podría decirse, y los espacios para saber cultivar estos sentimientos y ser lo suficientemente maduros como para poder también nosotros, los líderes parroquiales, diagnosticar un poco así empíricamente si es que alguien necesita más que venir a la parroquia, también pasa eso, ¿no? O sea, ese es un trabajo que hay que recuperar, ¿no? O sea, hay parroquias que sí lo están haciendo, eh, que tan importante es tener un momento feeling, como se dice, ¿no? Sin miedo, no hay que tener miedo a eso. Pero tampoco se trata de quedarse solamente con eso, ¿no? Sino que ir avanzando en toda la integridad de la persona humana. Porque la espiritualidad se asienta sobre todas estas capacidades y potencialidades humanas, ¿no? Que son nuestro cuerpo, que es muy importante, es muy valioso, nuestra inteligencia que tiene que acrecentarse, nuestra voluntad que tiene que fortalecerse y nuestros afectos, nuestras emociones que tienen que estar sanas. Una persona con numerosos problemas afectivos es una persona que no va a vivir una espiritualidad correcta, o va a vivir partida, o va a vivir una doble vida, o va a terminar detestando, odiando la religión, que también es algo muy, muy, muy típico. Otra consulta,
¿por qué muchas, o sea, he visto, o sea, tengo muchos amigos en lo que están dentro de la vida práctica de cristiano, ¿por qué muchas veces nos cuesta vincular la vida de piedad con nuestra vida personal, ¿no? Vida normalmente que hacemos día a día, ¿no? ¿Por qué cuesta mucho eso a las personas? Lo que pasa está en que tiene que ver con el descubrimiento de lo que quiero. Pasa mucho con el descubrimiento de cuáles son mis deseos más profundos. No hemos hecho un trabajo de encontrar qué es lo que realmente deseamos. Hay mucha gente que va a los grupos parroquiales con el pretexto de encontrar a Dios, pero en el fondo lo que está buscando es un afecto humano. Está buscando, hay mucha gente que va a los grupos parroquiales y termina con un enamorado o con una enamorada. Y lo que está buscando es eso. Hay otros que van a grupos parroquiales deseando aceptación de grupo, que no le encuentran en otra parte y sin embargo terminan en una parroquia, ¿no? O sea, tú vas a su colegio y no está en ningún grupo. O sea, dentro del grupito del colegio no está, no calza, no está en los peloteros, no está en los chicos movidos, no está con los estudiosos, o sea, no tiene ningún grupo, ¿no? Y esa necesidad de pertenencia lo empuja a un grupo parroquial porque necesita sentirse parte de algo. Entonces habría que preguntar, ¿cuál es el deseo que me lleva a moverme dentro de un grupo parroquial o dentro de una vida cristiana? Hay muchos que buscan en los grupos parroquiales también un escape, una forma de vida que ellos idealizaron y que no encuentran en casa. Eh, Hay mucha gente que va a grupos parroquiales, te digo porque he tenido años en grupos parroquiales, y tú ves mucho de eso, ¿no? Y tú ves mucho de eso. Pero detrás de cada uno de esos deseos que son legítimos, y te das cuenta porque cuando pasan los años, muchos no terminan en cuestiones religiosas, sino hacen su vida como cualquier persona, eh, hay, tienen que darse cuenta que detrás de esos deseos legítimos está el deseo de Dios. Porque Dios es relación, Dios es pertenencia, Dios es aceptación, Dios es acogida, Dios es cariño. Y si lográramos hacer que lo entendieran, lo vivieran, lo sintieran y lo quisieran, entonces el espacio parroquial se transforma en realmente un modo en el cual podemos encontrarnos a Dios. Los espacios parroquiales siempre son promesa, siempre se encuentran en situación de promesa, es la promesa de algo distinto. Un buen ejercicio que cada cierto tiempo los grupos parroquiales deben hacerse. ¿Yo por qué me enganché con este grupo parroquial? O sea, ¿qué encuentro acá? Pero también saber preguntarme y ubicarme qué es lo que yo busco cuando entré acá. ¿Qué es lo que yo he buscado al entrar acá? ¿Qué es lo que he encontrado y qué es lo que no encuentro? ¿Qué es lo que quisiera y qué es lo que no quisiera? Entonces, tú me preguntaste, ¿por qué razón mucha gente les cuesta integrar una cosa con la otra? Porque quizás no han entendido o no les han hecho entender, uno, cuál es el deseo que los lleva a tomar la decisión por un encuentro con Dios en una espiritualidad. Ser muy sinceros y encontrar por qué razón decidieron hacerlo. Y dos, darse cuenta que los otros deseos humanos y muy legítimos que tengan es porque Dios está detrás de ellos. Una vez que eso lo entienden, lo experiencian, lo viven, entonces el camino de la espiritualidad se hace un poco más llevadero. Más entendible, más digerible. Sí, 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 sí. Ahora, si los chicos no tienen ninguna pregunta, hazle tú las preguntas, si no, Aldo. Bueno, más que yo hacer una pregunta, yo creo que tú, tú y la gente que está liderando el grupo eh, tendrían que hacer cada cierto tiempo, no sé, las preguntas que yo les he hecho. Está siendo grabada esta reunión, de repente puedes tenerlas en cuenta para hacerles esta pregunta a la gente, ¿no?
Y sobre todo porque hay preguntas que son un poco más personales y con la convivencia contigo que ya tienen tiempo, quizás puedan soltarse un poco más respetando la conciencia de la gente, ¿no? Si alguien no te quiere decir nada, pues ya no podemos invadir su privacidad, ¿no? Cada quien es libre de decir lo que guarda celosamente por dentro, ¿no? Exacto. Y sobre todo en estas épocas, ¿no? Sobre todo en estas épocas en que lastimosamente también hemos visto violaciones de conciencia tremendas, ¿no? Y la espiritualidad católica no violenta la conciencia de nadie. Si alguien no quiere decir cómo está por dentro o cuáles son sus motivaciones, no podemos obligarle. Cada quien, cara a Dios lo responderá, ¿no? Pero nuestra labor, en el caso de lo que somos, por así decirlo, algunos líderes parroquiales, jefes de catequistas, coordinadores, qué sé yo, es intentar recorrer el camino que les proponemos a ellos primero, exigirles y pedirles a ellos lo que nosotros hemos hecho primero, y invitarles, más que forzarles, a que ellos puedan también abrirse, abrir el corazón, abrir la mente, abrir sus realidades, para poder juntos tener ese encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios. Sí, muchas gracias, Aldo, y voy a tener presente esas preguntas que has hecho, ¿eh? Porque sí, o sea, de cierta manera eso nos ayuda a seguir teniendo, eh, por así decirlo, trazado nuestro norte, ¿no? Nuestro norte y seguir hacia lo que nosotros queremos y por lo que estamos aquí, ¿no? Que al final nuestra felicidad es estar con Dios y esa es nuestra meta. Bueno, Sí, sí, sí. Es una meta que yo no diría una meta, ¿no? Yo le diría es un camino, porque meta significa que no lo tengo hasta que no he llegado. Uy, si fuera así, pues nadie sería cristiano, ¿no? Es más que todo un camino, es decir, en el momento en que te echas a andar ya estás, ya estás. Y mientras miras atrás el camino andado, descubrirás que ciertamente vas a ser mucho más feliz. Eres más feliz que antes. sí, de todas maneras. Bueno, Aldo, nuevamente muchas gracias por el apoyo, por haber estado con nosotros y bueno, nos podrías ayudar con la oración final, ¿sí? Eh, qué tal responsabilidad, ¿no? Bueno, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por todos los propósitos y afectos que me has comunicado en esta charla. Te pido tu gracia para ponerlos por obra hoy y en la semana. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Muy bien, Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. Muchas gracias a todos ustedes. Y una cosa, a los chicos de la parroquia, Ajá. puedes darles mi Facebook, si es que quieren alguna pregunta, si ya en privado, o si quieren simplemente tenerla en cuenta ahí, pásales mi Facebook y me dan una invitación y yo les agrego. Listo, Aldo. Muchas gracias. Sí. Yo se los hago llegar y ya cualquier cosita o consulta que tenga yo también, ya también te la hago llegar por ahí. Claro, claro que ¿Ya? sí. Claro que sí. Muchas gracias, Aldo, por tu Listo. disponibilidad y que Dios te bendiga. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.